tardes, hermanos, Dios los bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos para recibir palabra del Señor, palabra que he puesto en mi corazón, primeramente, y que voy a compartir con todos ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Pon en nosotros, Señor, un corazón dispuesto para recibir tu palabra y que el Espíritu Santo esté guiando cada una de ellas. Te damos gracias, Señor, y bendice a todos aquellos que están de aquel lado de la pantalla para recibir tu mensaje. Gracias, Padre querido. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar algo que lo deberíamos tener por reconocido, pero todavía hay gente que a lo mejor, por no darse cuenta, cataloga a un hermano de una forma o de otra. Un hermano me consultaba, me decía: hermano, yo recibí ya el Espíritu Santo, porque yo no tengo todavía el don de lengua, no sé hablar en lengua. Y dice que si no tengo ese don es porque no he recibido del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son varios, no solamente el hablar en lenguas. Vamos a ir a la palabra de Dios, en donde dice lo siguiente. En el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 1, que dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego ahí del versículo 9 hasta el versículo 11, nombra toda la ciudad de las diferentes lenguas en las que ellos estaban entendiendo a los discípulos que habían sido llenos del Espíritu Santo. Ellos nos explicaban por qué. Y en el capítulo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Otros, los que no creían, decían, más otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. O sea, quería decir, estos están ebrios, hablan cualquier cosa. Pero el hablar en lengua es un don que el Espíritu Santo nos da. Pero no quiere decir que porque un hermano hable en lengua y otros no, el que no lo hace no tenga el Espíritu Santo. Como así también el que tiene el don de hablar en lengua, creerse que es el único que lo tiene el don, porque hay muchos hermanos que reciben el don de lenguas, hablan en lenguas, pero fuera de la iglesia, en el trabajo, en su casa, con los amigos, también hablan en lenguas, pero que sería mejor ni pensar en las lenguas que hablan, porque no son justamente las lenguas espirituales. Entonces no nos creamos, los que tenemos el don de hablar en lengua, de creernos que porque el otro no tiene el don de lengua es menos que nosotros. Porque hay muchas cosas que el Espíritu Santo te puede dar. Y vamos a ir a leer un versículo que es súper conocido en el Evangelio. En Gálatas 5, versículo 22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Hermano, yo te digo que si vos podés hablar en lengua, dale gracias a Dios el poder orar en lenguas. Pero si vos hablas en lenguas, pero no te gozás en las cosas del Señor, quiere decir que tal vez el Espíritu Santo por ahí te deja solo, o vos te alejás del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir gozoso?
Uno de los frutos del Espíritu es el gozo. ¿Qué quiere decir gozo? Yo puedo pasar por circunstancias en las cuales me entristezcan la pérdida de un familiar, de algún amigo, algún problema en el trabajo, algún problema en la familia. No problemas, diría yo, sino pruebas que Dios nos pone muchas veces, para ver si realmente nos gozamos en las decisiones de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo pasar por un tiempo de tristeza, de congoja, pero sabiendo que son decisiones que Dios ha tomado y que a lo largo nos dará la victoria. Por lo tanto, puedo estar triste, pero gozoso sabiendo que Dios va a tomar el control de todas las cosas. Otro es el amor. Yo puedo hablar en lengua, pero si no tengo amor por mi prójimo, también estoy errando en algunas cosas. La paz. ¿Paz qué quiere decir? Que a mí me pueden agredir de 1000 formas, pero no puedo perder la paz. Siempre debo actuar como un cristiano. El cristiano jamás va a buscar pelear la discusión, jamás va a buscar el pleito, siempre va a buscar la paz sobre todas las cosas y en todas las cosas. Paciencia. Paciencia con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Paciencia con los hermanos de la iglesia, porque los hermanos de la iglesia también se equivocan. Y Dios a veces nos prueba la paciencia. Hay un dicho muy cierto que dice, no le pidas paciencia a Dios porque te va a dar prueba para que tengas paciencia. Si no estás dispuesto a ser paciente, no le pidas paciencia a Dios, que es otro de los frutos del Espíritu. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto. Después viene la benignidad, la bondad y por sobre todas las cosas, la fe. Yo puedo tener muchas cosas del Espíritu, pero si no tengo fe en el Señor, difícilmente le agrademos, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, si vos hablas en lengua y por eso crees que ya fuiste embestido del Espíritu Santo, pero criticas a tu hermano que no habla en lengua, hay que ver qué dicen las lenguas que tú hablas. A lo mejor tú hablas en lenguas, pero tu lengua fuera de la iglesia no es la lengua de Dios, no es la lengua de Cristo. Por eso, hermano, cuando tú sientas que puedes hablar en lengua y tenga todos estos frutos que el Espíritu Santo te da, no te enaltezca por esas cosas, sino compártelas y ayúdale a otros hermanos a tenerlas. Eso va a demostrar que estás lleno del Espíritu Santo. Mientras tanto, podemos hablar en lengua, podemos hacer montones de cosas ante los ojos de los hombres, pero eso no te va a significar que estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se demuestra las 24 horas del día, los 365 días del año, dentro y fuera de la iglesia. Si alguna vez actuaste de esta forma, creyéndote superior a un hermano porque el simple hecho de que el hermano no habla en lengua, pídele perdón a Dios, porque el que da esos dones es el Señor. No sea cosa que porque no lo sepas usar o te enaltezca de ellos, el mismísimo Dios te lo quite. Dios te bendiga. Gracias.